¿Sabías que Roma no siempre mataba a sus enemigos más odiados? A veces, hacía algo mucho peor, porque cuando eras una reina que se atrevía a desafiar al imperio, la muerte no era el castigo máximo, era una misericordia que no te iban a conceder. Para Roma, la verdadera victoria no era matarte, sino romperte en vida, convertirte en un mensaje andante, una advertencia viviente de lo que le pasaba a cualquiera que se atreviera a soñar con derrotarlos. Zenobia, la reina guerrera de Palmira, aprendió esta lección de la forma más brutal posible. Y su historia nos revela por qué para una reina capturada, sobrevivir podía ser una tortura mucho más cruel que la propia muerte. Imagina un mundo donde el poderoso imperio romano se está desmoronando desde dentro. Guerras civiles, emperadores asesinados, fronteras en llamas. Y en medio de ese caos, en el siglo III después de Cristo, una mujer hace lo impensable. Zenobia, reina de la ciudad de Palmira, no se conforma con ser una simple consorte. Ella se declara augusta, emperatriz. Gobierna como un emperador, no como la esposa de uno. No era una figura decorativa, era una líder forjada en el desierto. Hablaba griego, latín y egipcio con fluidez. Cazaba leones a caballo y vestía armadura para marchar junto a sus soldados. Era una estratega brillante, una política astuta y una guerrera formidable. Y su gente la adoraba. En pocos años, aprovechando la debilidad de Roma, conquistó Siria, Egipto y gran parte de Asia Menor. Creó su propio imperio. Acuñó monedas con su rostro, un acto de desafío directo a la autoridad romana. Durante un breve y glorioso instante, Zenobia no solo rivalizó con Roma, hizo que Roma sintiera miedo. Y Roma nunca, jamás, perdona a quien le hace sentir miedo. La respuesta de Roma no se hizo esperar. El emperador Aureliano, un general curtido en 1000 batallas, dejó de lado las guerras internas con una única obsesión, en aplastar a Zenobia. No solo quería recuperar los territorios perdidos, quería hacer de ella un ejemplo tan terrible que nadie, en 100 años, se atreviera a repetir su desafío. Las legiones romanas, la maquinaria de guerra más perfecta de la antigüedad, marcharon hacia el este, con una furia implacable. Ciudad tras ciudad cayó. Zenobia luchó con la ferocidad de una leona, defendiendo a sus cachorros. Lideró a sus ejércitos, inspiró a su pueblo. Pero la marea romana era imparable. Sus mejores generales fueron derrotados. Sus aliados la abandonaron. Cuando finalmente entendió que Palmira, su gloriosa ciudad de las palmeras, estaba condenada, intentó una última jugada desesperada, huir a caballo hacia el imperio persa, el archienemigo de Roma, para buscar una nueva alianza y contraatacar. Fue un viaje a través del desierto, una carrera contra el tiempo y contra las legiones que la perseguían sin descanso. Pero nunca llegó. Justo cuando estaba a punto de cruzar el río Éufrates, a un paso de la libertad, la caballería romana la alcanzó. La capturaron a orillas del río que debía ser su salvación. Y en ese preciso momento, su vida como reina terminó y comenzó su leyenda como advertencia. Su destino quedó sellado y no era la muerte. Aquí es donde la crueldad de Roma alcanza un nivel superior. Roma no la ejecutó. No hubo una espada, ni un veneno, ni una decapitación pública. ¿Por qué? Porque eso habría sido un final rápido, casi digno. Habría convertido a Zenobia en una mártir, en una heroína que murió luchando. Y Roma no quería mártires, quería trofeos. En lugar de matarla, la reservaron para algo mucho peor en el triunfo. El desfile más sagrado y espectacular del Imperio Romano. Una celebración colosal para honrar a un general victorioso. Para Eschi, Eventus Zenobia fue llevada a Roma encadenada. Pero atención, no con cadenas de hierro. La encadenaron con cadenas de oro macizo, tan pesadas que apenas podía caminar. No era un honor,
Era la burla definitiva. El mensaje era devastador, incluso tus mayores lujos, tu oro, tu riqueza, se convierten en una prisión cuando Roma lo decide. Todo lo que te hizo poderosa, ahora te aplasta. Imaginen la escena. Las calles de Roma abarrotadas, con cientos de miles de ciudadanos eufóricos, y en medio del desfile, delante del carro triunfal del emperador Aureliano, iba Zenobia, obligada a caminar a pie, descalza, ahogándose en el calor y la humedad, vestida con sus ropajes reales, más espléndidos, pero cargada de joyas que pesaban como plomo. Cada paso era una humillación calculada. Cada mirada de la multitud, una sentencia. No era una prisionera de guerra, era un símbolo andante de la derrota. Roma no solo celebraba su victoria, celebraba la destrucción de la identidad de su enemiga. Mientras la multitud vitoreaba a Aureliano, ella solo podía seguir caminando, respirando, sobreviviendo a su propia aniquilación pública. Era una reina sin reino, una guerrera sin espada, un trofeo vivo expuesto para el deleite del vencedor. Y mientras Zenobia soportaba esta tortura psicológica, ¿qué pasaba con su mundo, con su amada Palmira? Roma no se conformó con derrotarla. Se aseguró de borrar su legado de la faz de la tierra. Después del desfile, las noticias que le llegaron a Zenobia fueron como dagas en el corazón. Palmira, la joya del desierto, la ciudad que ella había convertido en una metrópolis de arte y cultura, fue saqueada. Sus templos fueron profanados, sus murallas derribadas, y finalmente fue incendiada y destruida hasta que su nombre dejó de ser un imperio para convertirse en una ruina. Zenobia vivió el resto de sus días en una villa en las afueras de Roma, una jaula dorada, pero cada día se despertaba sabiendo que su pueblo había pagado el precio final de su ambición. Sabía que su nombre era ahora sinónimo de fracaso para una reina que había luchado por la gloria de su gente. Vivir con esa carga, con la certeza de que tu derrota había causado la aniquilación de todo lo que amabas, era una tortura psicológica eterna, mucho peor que cualquier muerte rápida en el campo de batalla. Roma no solo la había derrotado, la había obligado a ser testigo de la destrucción de su sueño. Esta estrategia de humillación explica por qué otras reinas legendarias prefirieron la muerte antes que caer en manos romanas. Cleopatra, la última faraona de Egipto, lo sabía perfectamente. Cuando Octavio la derrotó, ella no esperó a ser capturada. Eligió la legendaria mordedura de un áspid. ¿Por qué? Porque sabía exactamente lo que le esperaba, al ser encadenada y arrastrada por las calles de Roma en el triunfo de su enemigo. Para Cleopatra, una reina descendiente de dioses, esa humillación era impensable. Perder su reino era una cosa, pero perder su dignidad, su divinidad, su identidad, eso era inaceptable. Y no fue la única. Años antes, en la lejana Britania, Boudica, la reina de los Micenos, lideró una de las rebeliones más sangrientas contra Roma. Cuando su ejército fue finalmente aplastado, y viendo que la captura era inminente, se envenenó. Al igual que Cleopatra, Boudica entendió que Roma no solo conquistaba tierras, conquistaba símbolos. Una reina viva y humillada, en un desfile, servía como una advertencia brutal y eficaz para todas las tribus conquistadas. En cambio, una reina que moría en sus propios términos, que elegía su final, podía convertirse en un mito, en una leyenda de resistencia que inspiraría a futuras generaciones. Roma entendía este juego psicológico a la perfección. Un enemigo muerto en batalla inspira respeto, incluso admiración. Un enemigo derrotado, humillado y mantenido con vida como un trofeo inspira algo mucho más útil. Para un imperio, miedo. Y el miedo, más que las legiones, es lo que sostiene a los imperios durante siglos. El destino final de Zenobia se pierde en la historia. Algunas fuentes dicen que se casó con un senador romano y vivió una vida tranquila. Otras, que se dejó morir de hambre, incapaz de soportar la humillación. Pero en realidad, su destino después del triunfo ya no importaba.
Roma ya había conseguido lo que quería. Zenobia pudo haber muerto en el campo de batalla como una leyenda. Pudo haber sido recordada como la mujer que casi doblegó a Roma. En cambio, Roma la obligó a sobrevivir como una advertencia. No necesitaban su cadáver, necesitaban su derrota caminando, su espíritu roto, grabado a fuego en la memoria de millones de personas. Por eso, para muchas de las grandes reinas de la historia que se enfrentaron a Roma, la muerte no fue el peor final posible. Fue, en realidad, la alternativa que el imperio, en su infinita y calculada crueldad, se aseguró de que nunca tuvieran. El verdadero poder de Roma no residía solo en su capacidad para matar, sino en su aterradora habilidad para decidir quién vivía, quién moría y, sobre todo, quién estaba condenado a sobrevivir. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.